de tu palabra seremos, para tu gente seremos, haz de mi vida lo que quieras. Hola a todos, soy Diego y nuevamente estamos esta semana con la catequesis de confirmación. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que es el testimonio del cristiano. ¿Qué es esto del testimonio? Nosotros como cristianos pues viviremos muchas cosas o ya hemos vivido muchas experiencias con Cristo. Y es muy importante que nosotros como católicos logremos que ese testimonio que nosotros compartamos con los demás llegue a los corazones y también les enseñe cómo es la vida al lado de Jesucristo. Por ello es que hoy vamos a ver este tema muy importante. Pero antes, como todas las semanas, haremos una oración inicial. Así que les pido a todos que, por favor, iniciemos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos has permitido estar aquí para poder escuchar un poco más acerca de cómo ser mejores católicos, cómo poder llevar ese mensaje a otras personas y cómo poder hacer de nuestra vida una muestra de que nos amas, una muestra de que tú te sacrificaste por nosotros y nosotros queremos retribuir eso no solo a ti, sino a todos los demás hermanos que están allá afuera necesitados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para comenzar con nuestro tema del testimonio del cristiano, vamos a comenzar aclarando algo que ya hemos escuchado en otros temas, y es la fuerza del Espíritu Santo. Ya varios temas hemos hablado de que esto es muy importante, y que en la confirmación recibiremos el Espíritu Santo en una mayor cantidad, y esto nos ayudará en este caso a difundir y defender nuestra fe. Nosotros al momento de decidir ser católicos, al momento de confirmarnos, nosotros también estamos aclarando que somos testigos de Cristo. No podemos nosotros confirmar nuestra fe y después olvidar a Cristo, porque esto va amarrado a todo lo que nosotros creemos. Si nosotros decimos ser católicos, entonces también somos testigos de Cristo y queremos ser como Él. Debemos confesar su nombre y sobre todo no sentir vergüenza por nuestra fe, porque nosotros somos los que estamos eligiendo esta fe y los que decidimos seguir a Cristo. Así que no podemos tener vergüenza. ¿Por qué? Si nosotros sentimos vergüenza, otras personas no van a ver a Cristo de la manera en la que nosotros nos encontramos con Él, de la manera en la que nosotros llegamos a amarlo, o en la que demostramos cómo Él nos ama a nosotros. Y por ello es que no podemos tener vergüenza al momento de decir que somos cristianos católicos. Al momento de decidir nosotros ser católicos, el testimonio que nosotros demos como discípulos de Cristo es muy importante. Y aquí iniciamos una explicación profunda que necesito que tomen atención, porque después la actividad también se relacionará con esto. Y es que nosotros, como católicos, estamos llamados a ser fermento. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto de fermento? ¿Cómo funciona? Tenemos varias citas para explicarlo y comenzamos con Mateo 13:33, en donde escuchamos: Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Jesús aquí nos está comparando a nosotros, sus discípulos, como levadura. Y si alguna vez alguno de ustedes ha hecho algún pastel, ustedes saben que tienen un montononón de harina y un montononón de todos los ingredientes, pero de levadura le echan un poquito. ¿Por qué? Si no le echan nada, pues el pastel se va a quedar igual. Si le echan mucho, el pastel pues se va a salir del molde. Si le echan lo justo, el pastel va a crecer así bonito, suavecito, como a ustedes les gusta hacerlo. Pero es poquito.
aquí en la cita dice que la levadura que toma la reparte en 3 medidas de harina. Esto quiere decir que el poquito de levadura alcanza para mucho. Y nosotros así debemos de ser como discípulos de Cristo. Nosotros conocemos el amor de Dios y lo queremos compartir con los demás, pero nosotros no somos muchos en este mundo. Somos poquitos entre un gran número de gente, y nosotros somos esa levadura, ese pequeño grupo que hace que todo se fermente, que hace que todo crezca. Nosotros podemos ser, en el caso de su grupo de amigos, los únicos católicos de 10, y nosotros en ese pequeño grupo somos los encargados de dar a conocer el amor de Dios. Nosotros en esa pequeña cantidad tenemos la posibilidad de hacer que todo crezca, de hacer de todo algo mejor. Y el acercar a Cristo, el dar nuestro testimonio y el compartir con los demás cómo es que Jesús nos acompaña en la vida es muy importante. Continuando con esta parte de ser fermento, nosotros también debemos de ser luz. Cristo, en el Evangelio de Mateo 5, del 14 al 16, nos dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Nosotros en esta cita podemos escuchar cómo Jesús nos invita a hacer luz. Y bien lo dice la cita. Nosotros no prendemos una vela cuando se va la luz y la ponemos debajo de la mesa, o la tapamos con una chamarra o qué sé yo. La vela la estamos encendiendo para que ilumine, para que nos guíe al baño, para que nos acompañe en la cena, para que podamos nosotros compartir en familia en lo que regresa la luz. Ahora, pues, de cierta manera eso se elimina y uno solo agarra su teléfono y prende la linterna. Pero aún así, esa luz nosotros no la vamos a tapar con el dedo. Nosotros queremos que ilumine nuestro camino, nosotros queremos que nos acompañe. Y así nosotros debemos de ser con los demás. Nosotros debemos de ser esa luz que ilumina la vida de todas las personas y que luego les enseña el camino. Nosotros, al haber conocido a Cristo, podemos decidir ser esa luz que Él nos invita a hacer y guiar a los demás, iluminarlos, pero ojo, sin encandilarlos. Algunos, si han conducido o han ido en carro, han visto que cuando uno va en la carretera, en las calles, y viene otro carro de frente con las luces altas, nos encandila, no podemos ver nada. Todos hacemos los ojos como, porque no podemos ver, esa luz es demasiada. Y entonces, esto es algo muy importante. Nosotros debemos de compartir acerca de Cristo, de dar nuestro testimonio, pero no debemos de hacerlo demasiado, no debemos de molestar a las personas con eso. Debemos de dar testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras, sin interrumpir a nadie, sin molestarlos, sin hacer que ellos sientan que es demasiada presión. Todo tiene que estar en su medida, así como la levadura antes debía de ser poquita, también la luz debe ser suficiente para iluminarlos, para poder darles calma, no para asustarlos o para encandilarlos. La siguiente cita nos habla acerca de ser el buen olor de Cristo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo huele Cristo? Pues nosotros tenemos una cita para ello. En 2 Corintios 2:15 escuchamos: si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Esta cita ya es un poco más complicada de entender, pero bien podemos decir que nosotros somos el buen olor de Cristo
porque somos su carta de presentación. Muchas veces cuando antes de la pandemia podíamos caminar libremente, cuando conocíamos a alguien, uno también siempre se da cuenta de ese olor que la persona tiene. A veces hay gente que se echa mucho perfume, hay gente que pues solo se baña y ya, o hay gente que no se baña. Y podemos comparar bastante bien el cómo nos gusta o nos atrae a alguien que usa perfume y cómo nos da como asco o tal vez como no me gustó esto si no se baña. Por ejemplo, cuando iban a la escuela, al colegio, y pues todos los chicos regresaban del fútbol, de haber chamusqueado en el recreo, de haber jugado lo que sea, y regresaban todos sudados y oliendo mal, no creo que las mujeres dijeran, qué rico huele, porque no, a menos que se echara perfume y loción y qué sé yo ahí para no oler mal, pues ahí se los entiendo, pero de ahí era un olor desagradable. Y así nosotros debemos de ser, nosotros debemos de ser ese buen olor que todos perciben, que todos dicen, wow, él es realmente un discípulo de Cristo. Somos nosotros una carta de presentación para que vean por medio de nuestra vida cómo es que Cristo actúa en las personas. Por ello es que es muy importante nosotros conocer a Cristo y dar con el ejemplo conocimiento de todo lo que Él nos ama y hace por nosotros. Por último, tenemos la cita de 2 Corintios 4:2, en donde escuchamos: no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Aquí dice algo muy importante esta cita, que no podemos callar por falsa vergüenza. Nosotros no tenemos que tener vergüenza por ser discípulos de Cristo. Hablaremos un poquito más luego de esto, pero es un punto muy importante que nosotros debemos de tener claro. Nosotros no nos podemos avergonzar de ser discípulos de Cristo porque Él es quien nos salvó. Y no podemos nosotros estar avergonzados de contar la historia de amor que la Biblia nos presenta. Entonces, para nosotros dar testimonio de Cristo, debemos de ser testigos de su resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y al resucitar, entonces nos demuestra que su poder pues sobrepasa la muerte. Por ello es que tenemos 2 citas de Hechos de los Apóstoles en donde escuchamos cómo los apóstoles hablan de esto muy importante. La primera es Hechos 1:22, en donde nos dice: desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. En este momento, pues, los apóstoles ya solo eran 11, porque, como todos sabemos, Judas traicionó a Jesús. Entonces, ellos debían de elegir a alguien que, junto con ellos, fuera testigo de la resurrección de Jesús, pero necesitaba haber estado desde el principio. Y aquí es cuando ellos pues colocan los nombres de aquellos que cumplían con todos los estatutos, digamos, y eligen a Matías. Pero lo importante es que lo llamaron para ser testigo de su resurrección. Lo llamaron para, junto con ellos, dar testimonio de que vio a Cristo durante todo ese tiempo y lo vio resucitar también. Y esto nosotros también debemos de cumplirlo, de tratar de hacerlo, porque Jesús murió por nosotros y nosotros, al conocer esta verdad, podemos decir realmente que somos testigos de que Él murió y resucitó por nosotros. La siguiente cita está en Hechos 4:33, en donde podemos leer: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Aquí nuevamente podemos ver cómo los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos no se quedaron callados,
no se quedaron cuando murió Cristo como, bueno, siempre ya no, sino que ellos confiaban en que iba a resucitar. Y cuando resucitó y les dio más instrucciones y los envió a compartir la buena nueva, entonces ellos van y dan testimonio de Cristo y no tienen vergüenza. Y por eso escuchamos muchas historias de mártires o de personas que dieron lo último que tenían con tal de dar a conocer a Cristo en donde los demás no lo habían logrado conocer. Y nosotros también debemos de ser así. Nosotros debemos de entender que Cristo dio su vida por nosotros y ahora nosotros, en retribución a su sacrificio, al amor que tuvo hacia nosotros, entonces queremos que todos los demás también conozcan este amor. Perdón por el cambio repentino de camisa, pero podremos continuar el tema así. Para poder seguir explicando cómo funciona el testimonio del cristiano, también debemos de entender un poquito qué quiere decir ser testigo. Tenemos la cita de Primera de Juan 1:3, en donde podemos leer: lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aquí podemos escuchar cómo el apóstol Juan nos dice que todo lo que escucharon, todo lo que vieron, todo lo que vivieron, ellos lo cuentan, ellos lo comparten, ellos se acercan a las demás personas para poder contarles lo que vivieron y que ellos encuentren en Jesús la salvación. Pero esto requiere dos cosas que son muy importantes. Primero, que nosotros nos informemos, que nosotros escuchemos de la palabra de Dios, que nosotros amemos a Jesucristo, que nosotros asistamos a misa, que pues en este caso veamos los videos de catequesis, que hagamos las actividades, que lo conozcamos, porque eso que hayamos visto, oído, vivido, lo podremos compartir. Y también que nuestra vida sea coherente con todo lo que nosotros decimos. ¿Por qué? La coherencia es muy importante para cualquier persona, porque nosotros como católicos vamos a decir que Jesús nos ha cambiado o que Jesús siempre nos ha acompañado y nos hace mejores personas. Pero ¿qué pasa si nosotros un día predicamos que Jesús es bueno, que Jesús te salva, que Jesús te ama y que cambió tu vida, y después nos ven poniéndonos bolos en la esquina? Eso no es coherente. Si nosotros decimos que el matrimonio solo es uno y que no se puede revertir, y después alguien se entera que engañamos a nuestra esposa, eso no es coherente. Eso no mantiene relación en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces nuestra vida debe de ser coherente para poder darle también sentido a ese testimonio, porque el testimonio es lo que nosotros hemos vivido. Entonces, para ir terminando, vamos a resumir cuáles son los dos elementos principales del testimonio. El primero es confesar valientemente el nombre de Jesús. Ahora, esto quiere decir que no importa en dónde estemos, nosotros debemos afirmar que nuestra fe es la católica, sin importar si estamos en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Nuestra fe sigue siendo la misma, y nosotros debemos de decir valientemente que esa es nuestra fe, que nosotros creemos en Cristo. No debemos de tener temor hacia otras personas o hacia otras religiones. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, es que como es evangélico o tal vez como es testigo, mejor no hablo o mejor no digo nada. Y de eso no se trata la religión católica. Nosotros valientemente debemos de decir que nosotros somos cristianos católicos. Y pues también para esto hay que nosotros prepararnos para defender a Cristo. Porque hay muchas veces en la que nosotros, al decir que somos católicos, pues otras personas nos atacan y nos dicen, no, tú estás mal, deberías de seguir mi religión.
A mí, en el colegio, me pasó que yo entré en cuarto y quinto bachillerato, un nuevo colegio, y pues ahí conocí a mi mejor amigo actualmente, y él es evangélico. Y pues hubo un momento en el que yo estaba contando algo acerca de la religión y él empezó a atacarla, a decir cosas malas, a que yo no tenía razón en tal cosa, que estaba mal en tal otra. Y pues yo ya era catequista de confirmación y conozco bastante y empecé yo a defender mi fe con citas, con argumentos, con muchas cosas. Y llegó un punto en el que él ya no sabía qué decir, porque yo defendí muy bien mi fe y él no sabía de qué otra manera atacarme. Y entonces fue a llamar a un maestro que también era evangélico y al final el maestro llegó con la misma intención, con la intención de atacar mi religión. Y pues nuevamente la defendí. Y tanto quedó sorprendido el maestro que luego pues simplemente se fue, dijo que tenía cosas que hacer y se fue. No sé si era cierto o no, pero tuvo esa actitud también de atacar la religión. Y yo, que estaba preparado para defenderle, que pues valientemente dije soy católico, la defendí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de buscar la manera de defender nuestra fe y prepararnos para que en cualquier momento, al momento de decir, esta es mi fe, la fe católica, yo la profeso, también estemos preparados para defendernos. El segundo elemento que vamos a resumir acerca del testimonio es no sentir jamás vergüenza de la cruz. Esto va relacionado al temor, porque muchas veces nosotros podemos tener temor de hablar de nuestra religión y eso nos va a hacer que nos dé vergüenza. Nosotros debemos de ser orgullosos, estar orgullosos de ser cristianos católicos. Esta es nuestra fe y al momento de la confirmación, ustedes habrán dicho sí, la fe católica es la que yo quiero profesar. Y esa cruz que van a cargar desde ese momento, la misión que Cristo les pondrá, tiene que ser también fuente de orgullo. Nosotros no podemos avergonzarnos de seguir a Cristo y decir que somos realmente católicos. No se relaciona de ninguna manera. Y esto también quiere decir que nosotros vamos a compartir esa fe con otros. Porque si nosotros sentimos vergüenza, puede ser que cuando asistamos a catequesis de confirmación no le digamos a nadie más. O que en la misma catequesis de confirmación, si fuera presencial, no hablemos con nadie, porque nos da vergüenza estar ahí. O que pues nuestros padres no se enteren que estamos viendo los videos, que nuestros amigos no se enteren que los sábados tenemos que ver el video de catequesis. Todo esto que pues termina siendo vergüenza hacia la fe, nosotros debemos de evitarlo. Nosotros debemos de sentirnos a gusto estando en la religión católica y profesando que pues Cristo es nuestro Salvador. Para finalizar el tema, vamos a leer una pequeña parte del Evangelii Nuntiandi número 41, en donde podemos escuchar: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Esta parte yo la relaciono mucho con la educación. ¿Por qué? Primero porque lo nombra y segundo porque yo estudio un profesorado para ser director de colegios y pues esto no solo aplica para la religión, también aplica para la enseñanza. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero es más divertido que un docente explique con su experiencia, que dé ejemplos, que haga actividades, a que solo dé teoría. Sobre todo si es una clase práctica como matemáticas. Es muy complicado que él solo dé teoría y que no dé ejemplos. Y lo mismo pasa en la universidad, en mi caso. A mí me gusta mucho más
escuchar a los docentes que comparten su experiencia como docentes o que comparten ejemplos, a aquellos que pues solo nos ponen una presentación y leen lo que ya está en la presentación y no explican nada más de ahí. Lo mismo pasa en la religión. Aquellos que dan testimonio explican mejor el amor que Dios da que aquellos que solo pues presentan la teoría. Por ello es que muchas veces dentro de los temas se escuchan que nosotros contamos experiencias personales o pues experiencias que hemos escuchado de otros, porque ese testimonio es lo que enriquece todo lo relacionado con Dios, porque así podemos ver realmente cómo es que Dios actúa en nuestra realidad. Para la actividad de esta semana, nosotros realizaremos nuevamente un formulario de Google. Habrá algunas preguntas de selección múltiple que deberán de responder y también algunas donde seleccionarán qué cosas hacen y qué cosas creen que les faltan. Lo que necesitamos es que sean honestos y que sean lo más abiertos posibles para que ustedes se den cuenta, wow, podría estar haciendo esto para poder mejorar mi testimonio, o me falta, o estoy haciendo muy bien, no lo sé. Ustedes sabrán conforme vayan respondiendo. Recuerden que es personal, que nosotros no vamos a juzgar a nadie. Y al final de este formulario habrá una pregunta abierta acerca del testimonio que ustedes han tenido. Cualquier testimonio está bien. No piensen que las experiencias que han tenido no pueden ayudar a alguien. Y les pedimos que compartan este testimonio pequeño para que también se den cuenta que ustedes mismos dentro de su vida han tenido también la presencia de Dios y han podido ser partícipes de la religión católica. La idea es que compartan con esta actividad y que no se guarden esos pequeños detallitos. Esta semana, aparte de pues este tema que ya vieron y del formulario que van a llenar, tendrán todos la oportunidad de volver a entregar las tareas que pues han ido dejando. Nosotros les enviaremos un listado completo de todas las actividades que han realizado, de aquellas que no han completado y de aquellas que ya tienen todo. Les pido por favor que revisen cada uno de las tareas para que vean si les falta o no y regresen al video de esa semana para poder entrar al formulario y realizar la actividad. Hay algunas actividades como Kahoot o también Padlet que de igual manera estarán abiertas para que ustedes puedan realizarlas y que pues llenen su asistencia, y habrá otras como la primera y segunda semana que ya no se abrirán porque la segunda semana pues todos entregaron y la primera semana pues Google tuvo un error y ya no me deja abrir el formulario. El punto es, recuerden que solo pueden tener 2 inasistencias. Si tienen una tercera, pues ya no podrán seguir recibiendo la catequesis. Así que por eso nosotros les estamos dando esta oportunidad nuevamente con el listado para que sepan cuál me falta y cuál no. Y así pues puedan entregar todo antes de la siguiente reunión con el Padre. Tendrán esta semana, tendrán el mismo tiempo que tienen para el tema de hoy. Esto quiere decir que pues si ya entregaron todas las tareas, solo tienen que hacer la actividad de esta semana. Y si no han entregado algunas, hacen la de esta semana y la de las anteriores, los que les falten. Así que pues esperamos que puedan completar todas las actividades que les faltan y que logren llegar a 0 inasistencias nuevamente. Recuerden que si tienen una X y está en algún tono de verde es que lo entregaron, y si tienen un 0, un círculo y está en rojo esa casilla es que no lo entregaron, que está incompleto y que lo necesitan volver a entregar.
Cualquier duda, igual nos pueden contactar para que nosotros les ayudemos a revisar la asistencia y pues vamos a finalizar con una oración. Diremos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque esta semana nos da la oportunidad de entender por qué es importante el testimonio en la vida. Te pedimos que nos des esas oportunidades, esas experiencias para que después nosotros compartamos con todos nuestros hermanos que lo necesitan nuestro testimonio para que crean en ti y para que vean cuánto los amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tu palabra